Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos en el canal con esta nueva furgoneta con el sello de Kia. Sí, estamos con la Kia PV5 versión de transporte de pasajeros. 5 plazas, un motor, por supuesto, 100% eléctrico, con una autonomía bastante buena, al menos con lo que homologa la marca, y veremos si llega a ello, pero además tenemos una estupenda carga rápida de hasta 150 kilovatios, lo cual nos va a permitir en poco tiempo cargar y volver a tener una buena autonomía. Esta es la interpretación de la marca coreana para todo lo que es servicio de transporte de pasajeros con buena calidad, practicidad y sobre todo un precio muy competitivo. Dentro intro y empezamos. Comenzamos nuestro repaso exterior aquí con este diseño tan futurista. Es como el diseño de una típica película de ciencia ficción y aquí Kia la ha interpretado con esta línea de diseño que va junto con toda la gama de coches, pero aquí en esta furgoneta la verdad es que le da un carácter muy propio. Tenemos las ópticas principales justo aquí en esta zona, aquí la tapa de recarga, el logo de Kia, la cámara frontal y estos luces LED que son las luz diurna en este formato de colmillo que van junto con el pilar A hasta esta zona, y todo lo demás, bueno, como veis, con parte de entradas aerodinámicas en el paragolpes y estos detalles que le dan ese aspecto también un poco de sub, ¿no? Algo que está tan de moda con esas protecciones y estos pasos de rueda que vamos a ver en todo el lateral. Vemos unas llantas aerodinámicas con este diseño también en acabado bitono y tamaño 16 pulgadas y unas gomas 215/65 de perfil con unas gomas Nexen. En este caso vemos todos estos pasos de rueda en negro mate con estas protecciones en la zona baja, en las taloneras, y bueno, aquí vemos este formato de cubo que lleva este PV5, que además hay que destacar que el diseño también aprovecha toda la superficie acristalada, dando un espectacular diseño interior y visibilidad desde dentro a todo el conjunto. En este caso, esta unidad le han tintado lo que son los cristales oscurecidos en la parte trasera, pero son a posteriori, ¿vale? Porque tiene allí todo el etiquetado de la homologación de la marca del tintado, pero para que lo tengáis en cuenta. Han disimulado muy bien el canal que veis aquí, que es para abrir la puerta. Tenemos ventanillas también a ambos lados y este acabado Pack Luxury que nos tiene estas puertas correderas eléctricas de ambos lados, y esta unidad lleva todo lo disponible, versión Elite y con Pack Luxury integrado. Cerramos, tenemos también un botón allí, podemos hacerlo desde el mando y también con un gesto bajo la zona del coche. Y aquí la trasera, una trasera donde ya vemos este acabado bastante sencillo, pero con este piloto trasero con tecnología LED, pero también lleva algo de halógeno, como aquí vemos la intermitencia en esta zona que es bombilla halógena. Vemos esta luneta trasera con el logo de Kia allí integrado y la tercera luz de freno en la parte superior, un limpia luneta en la zona central y aquí el PV5 en esta zona, la matrícula, cámara en esa zona arriba de la matrícula y este paragolpes con ese pequeño añadido en efecto aluminio también para darle un aspecto bastante campero y aventurero a este monovolumen. Un detalle a mejorar, porque sabéis que a mí me gusta también hablar de lo bueno, pero también de lo mejorable, es que esta luneta no se abre. Y para este tipo de coche yo siempre apruebo que esta luneta se pueda abrir independiente del portón, ya que si tenemos que obtener algún acceso más rápido para sacar algún bolso o algo que esté a la mano, poder hacer uso de esta luneta y no tener que abrir todo el portón, ya que el portón es bastante grande. Este Pack Luxury también integra este portón eléctrico, así que ya estamos dentro y vemos esta grandiosa capacidad
1330 litros de maletero, con varios huecos justo en la zona baja para ordenar objetos y una bandeja para privacidad y que no se nos vea nada en el maletero. Además vemos muchas zonas donde podremos anclar accesorios, donde nos va a permitir, como por ejemplo en esta zona, máximo 10 kilos, en la zona superior máximo 3 kilos, y en otras zonas que también tienen este tipo de enganches también podremos anclar hasta un máximo de kilos permitido. Aquí vemos todo este acabado en plástico duro pero con buen detalle. Portón eléctrico, lo cerramos para que veáis un poco la velocidad. Ahí lo tenéis. Ahora sí, vámonos para adentro. Bueno amigos, ya estamos dentro de este Kia PV5. Vamos a dar este pequeño repaso. Hay mucho viento en el día de hoy, es mejor disfrutar al volante y hablar con vosotros. Este coche, esta furgoneta, que aunque derive también de una versión cargo, una versión profesional, pues Kia ha dado los detalles y materiales más ajustados posibles, manteniendo ese toque más de uso particular, de uso, vamos, de casa, incluso, ¿por qué no?, de transporte de pasajeros profesional, pero con un toque más de calidad, vamos. Entonces este coche la verdad es que se respira buena calidad, pero aún así mantiene muchas zonas de plásticos duros. Pero la marca ha podido, o ha logrado, mejor dicho, esa fusión y esa mezcla de materiales y sobre todo en ajustes. Buen sistema de ensamblaje, se nota un coche muy bien ensamblado, bien armado, apenas se notan algún tipo de crujido o algún desajuste. Ya es una unidad que tiene 5.500 kilómetros aproximadamente y podría ya tener algún grillo, alguna cosilla, ¿no?, de plásticos, pero no, la verdad es que me ha asombrado. Tenemos, ya habéis visto el maletero, gran capacidad, pero luego la parte intermedia, lo que es la banqueta trasera, tenemos una furgoneta que es para 5 plazas, saldrá ya una versión 7 plazas en breve, pero esta versión 5 plazas tenemos esta banqueta trasera que va con 2 portones eléctricos en este Pack Luxury para acceder. Un suelo bastante bajo, menos de 40 centímetros al suelo, lo cual nos hace un acceso práctico, fácil para entrar en cuanto a altura. Y además la boca de la puerta, lo que es el ancho de la puerta, es muy bueno y nos permite entrar sin ningún problema. Al acceder a él ya tenemos el primer detalle a notar, que tenemos un suelo muy plano, porque la ubicación de la batería es bastante baja y todo lo que va con respecto al sistema de motor y eléctrico va en el eje delantero, que eso hablaremos ahora. Por supuesto, buena disposición, tenemos aireadores en la zona trasera, más enganches con soporte hasta 2-3 kilos en estas zonas y por supuesto anclajes o conexiones USB para la carga de dispositivos. Por supuesto también tenemos huecos para guardar cuadernillos, revistas y una banqueta muy confortable que además podremos reclinar en varias posiciones hasta una posición de descanso y poder hacer nuestros viajes de mejor manera. Esta banqueta trasera además va un poco más baja con respecto a las banquetas delanteras, vamos como un poco más en una zona más baja y hace que esta zona delantera vayamos en otra posición. Por supuesto, una de las sombras que tiene este coche es que esta banqueta trasera no se puede ni desplazar ni configurar de ninguna manera con raíles en el suelo para poder disponer un poco del espacio a nuestro criterio o a nuestra petición en un momento dado. En otros modelos de la competencia, no necesariamente eléctricos, pero sí que mantienen un sistema de raíles en el sistema de banquetas y hacen que sea muy práctico el uso intensivo del espacio interior de estos monovolumen furgoneta. Y aquí PV5 de Kia va a tener que mejorar este punto a futuras actualizaciones. Tenemos anclajes ISOFIX y una sujeción bastante buena, altura al techo suficiente e incluso llevamos buena iluminación en la zona central para esta parte trasera. Pasando a la parte delantera nos encontramos con un espacio, vamos, genial. La primera sensación en líneas generales, como hemos visto en la parte trasera, de sensación de espacio, de calidad, pues aquí en la parte delantera da un paso más allá.
lo primero que vemos es esta grandiosa pantalla en la zona central de 12,9 pulgadas con el sistema de Kia Connect actualizado, con inteligencia artificial, donde también tenemos planificador de rutas y un sistema que va bastante fluido con el clima integrado, que es algo que todo va haciéndose uso desde la pantalla. Ergonomía, pues a lo que está a día de hoy llevando, pues sí, tiene todo por sistema electrónico o digital, pero que a nivel de usabilidad, a mí por lo menos me gusta que tenga accesos rápidos desde botones físicos. En los botones físicos tenemos esta zona baja con una botonera para abrir y cerrar las puertas laterales, como también accesos auto hold, sensores de parking, cámara y el sistema de portón trasero, ya que llevamos en este Pack Luxury todo eso. En la zona baja tenemos carga inductiva, cargadores USB por cable, incluso un cargador de carga rápida de hasta 100 kilovatios, de 100 vatios, perdón. Y tenemos también un conector 12 voltios tipo mechero también disponible a nuestro uso, ¿no? Allí con una tapita, algo muy típico ya de Kia y Hyundai, tener este sistema con una pequeña tapita para no verse el mechero allí abierto, ¿no? Esto algo que lo llevan usando. Por supuesto, muchas zonas con bandejas aquí en esta parte. En la zona baja también llevamos bandeja, tipo un cajoncito, otra guantera. Aquí en esta zona sí me hubiese gustado un poco más de sitio para almacenar, como esta guanterilla para el copiloto. Algo muy bueno también para este tipo de coches, ¿no? Mientras más espacio tengamos, más lo aprovechamos en viajes y en nuestras aventuras. Las puertas, me ha llamado mucho la atención el orden que tiene en las distintas bandejas o espacios dispuestos, ¿no? Tenemos varias alturas con mucho espacio y está organizado muy bueno. Sí es verdad que cuando vamos conduciendo, como voy ahora, tenemos un espacio de ventana muy grande y hace que, bueno, tengamos buena visibilidad, pero lo que es el apoyar el brazo está en una buena posición, pero un tanto baja. Tenemos, en el caso del conductor, esta banqueta con reposabrazos y son ventilados y también calefactados para este Pack Luxury. Todo con buen detalle en este interior. Tenemos reglajes electrónicos para la banqueta y bueno, podremos elegir nuestra mejor posición y más segura y confortable para la conducción. Y bueno, en cuanto a conducción, estamos en esta PV5, nos ofrece 163 caballos a 250 Nm/par. Aquí os dejaré los datos por si se me va algún número. Una aceleración de 0 a 100 en unos 10,7 segundos. Tampoco pasa nada porque no es un coche enfocado a tener números de deportivos, ni mucho menos. Pero al ser eléctrico, normalmente la gente ya está acostumbrada a buscar esos números, ¿no? Porque como saben que las entregas son instantáneas, pues tenemos 250 Nm/par de manera instantánea. Pero obviamente un coche pesado con aerodinámica, como ya habéis visto, tipo cubo, una furgoneta, y tiene sus ciertas limitaciones en cuanto a ese punto. Pero tenemos también una velocidad máxima permitida hasta 135 km/h y bueno, todo va en el eje delantero. Esto favorece, por supuesto, al uso y al orden que han tenido Kia en esta parte de lo que es el vano motor hasta la zona trasera, totalmente a su disposición, logrando buenos accesos, boca de entrada del maletero también muy baja. En fin, han aprovechado al máximo teniendo todo delante, con sus pros y contras, ¿no? Este coche, quizás con una parte lo que es tracción trasera, también no hubiese venido mal, o incluso una versión all-wheel drive podría caer en este modelo con buena nota, yo en mi humilde opinión. Pero en este caso llevamos una tracción delantera que ofrece todo allí debajo de un capó muy pequeñito, todo lo que son los fluidos y lo básico que suelen llevar los coches, ya que es un motor 100% eléctrico y por eso llevamos la etiqueta 0 emisiones.
Una batería que por supuesto nos da una parte de capacidad de unos 72 kilovatios y por supuesto una capacidad neta, digamos, de uso de unos 67 kilovatios. Estamos con una arquitectura de 400 voltios, que esto, bueno, la marca y el grupo Hyundai Kia suele ofrecer en sus modelos, que además podremos tener una carga rápida de hasta 150 kilovatios, algo muy útil porque nos permite una carga del 0 al 80% en una media hora rápidamente, que hablaremos ahora también de la parte de autonomía y consumos. Por supuesto, también tenemos una carga que nos permite esa parte rápida, pero también tenemos el disponer de la carga de la batería con un vehicle to load. Podemos devolver parte de esta energía de la batería a otro tipo de dispositivos con un sistema que ya conectamos en la parte delantera y nos da la energía que necesitemos a una cafetera, a un ordenador, a una nevera pequeña, en fin, dispositivos que nos permita tener disponibles bajo esta carga de batería. La marca homologa, por supuesto, una autonomía en el entorno de los 415-420 kilómetros. La verdad es que siempre hemos estado con la batería llena, por supuesto, en unas autonomías en el entorno de los 360 y 395 kilómetros. Estamos con la versión Long Range, que eso también hay que mencionarlo y aclararlo, porque tenemos baterías un poco más pequeñas, con un rango más básico y obviamente la autonomía es un poco menor, pero esto nos va a permitir tener un coste menor y poder a lo mejor adquirirlo con un uso menor, que a lo mejor no necesitas tantos kilómetros, simplemente tener la capacidad y la practicidad de este monovolumen. Esto, como siempre, yo aplaudo que exista diferentes versiones y capacidades para que las personas puedan elegir tanto primero, y es obvio, abaratar el coste de la compra, ¿no? O el bolsillo creo que nos duele a todos, pero por supuesto también adaptar a nuestras necesidades. No necesariamente tenemos que tener un coche con mucha autonomía si al final tampoco lo necesitamos, ¿no? Está claro, y la marca lo sabe, que obviamente habrá modelos y versiones que serán las más vendidas porque es el mayor público que va a tener, y en eso, por ejemplo, la marca lo tiene claro y quiere ofrecer este tipo de versión como es esta, que está a tope de extras, con el pack luxury, el acabado élite, para tener un confort increíble y además un precio muy competitivo. Ya hablamos de la autonomía, hablamos un poco también de las cargas y vamos a hablar ahora mismo de los consumos. Estamos ahora mismo en 718 kilómetros realizados esta semana y estamos en una media de 21,7 kilovatios hora. Es obvio que no es un consumo ni mucho menos de un coche compacto urbanita 100% eléctrico, no, es un consumo bastante alto porque la aerodinámica no favorece, es un coche pesado y además es un coche que te permite ir con un ritmo alegre sin tener tampoco necesidad de ir exageradamente pasando por curvas y buscando las cosquillas a este PV5, para nada, pero sí es un coche que te invita a disfrutar de la conducción porque es muy silencioso, parte obvia al ser eléctrico, pero además tiene un buen nivel de conducción, una suspensión confortable pero que además también apoya muy bien, y tenemos aquí incluso unas levas que nos permite tener a nuestra disposición 3 niveles de regeneración, 3 niveles pero uno más, que serían 4 niveles, pero uno que sería modo llaneo puro, que el coche iría totalmente sin ningún tipo de retención, vamos, un nivel 0. Además es un coche que podremos elegir varios modos de conducción, eco, normal y snow. Snow, obviamente toda la parte de tracción se adapta a que el coche no resbale y que entregue el par mucho más dosificado y poder salir sobre todo de pavimentos resbaladizos. Entonces viene muy bien un coche con este aspecto más aventurero, con esos diseños tanto futuristas y de monovolumen, pero que se distancia notablemente de una versión cargo como lo tiene Kia en esta gama de PV5.
El sistema de caja de cambios es una única velocidad, acostumbrados a tener este tipo de caja en los modelos eléctricos. Tenemos aquí este dial que podremos seleccionar la marcha y el botón de encendido que va justo aquí. Un volante con algo en la parte superior y bajo un poco achatado, pero con buenas formas, buen tacto y con todo lo que es el sistema de botonería de botones físicos, con buena lectura y prácticos de usar. Tenemos aquí los intermitentes y lo que son las luces automáticas, y aquí todo el sistema de limpias. También hay que mencionar que en el cuadro de instrumentos, que es el cuadro que tenemos aquí principal, es un cuadro pequeñito pero con toda la información necesaria y muy clara. Y aquí Kia no ha escatimado en ofrecer el sistema de cuando ponemos los intermitentes, dependiendo del lado que elijamos, nos muestra la cámara de ese lado para controlar el ángulo muerto. Aún así tenemos unos espejos retrovisores laterales grandísimos, muy buenos, con detección de ángulo muerto y con muy buena visibilidad. Una buena ventana o luna delantera, mejor dicho, pero aquí la ventana custodia que llevamos en el pilar A nos permite tener algo de visibilidad en el momento de curvas o estar callejeando en calles complicadas de las ciudades, como en el caso de Madrid, en este caso, que hemos ido a alguna calle, pues tenemos para poder callejear y hacer un radio de giro con buena visibilidad. Buenas ventanas, buen espacio y un radio de giro que está en el entorno de los 5,5 metros, que es muy bueno para este tipo de coche. Lo que es la frenada es muy correcta, tenemos un pequeño recorrido electrónico, pero automáticamente ya notamos cómo frena. No es ese sistema tan pronunciado de pedal. Eso sí, también vamos notando cómo el coche se va adaptando a la conducción, tiene cierta parte predictiva también y de aviso en caso de colisión frontal, y eso, bueno, favorece muchísimo a lo que es el uso del coche en ciudad y en cualquier despiste que puedas tener. Incluso llevamos aquí el sistema de monitorización muy útil, sistema de ADAS también muy completo y el sistema de multimedia que también está muy completo con Android Auto y Apple CarPlay, y sistema por actualización por la nube vía OTA, y eso también favorece el uso genial de este coche. Algo ya por último, mencionaros que la batería no es de litio ferrofosfato, es de níquel, una batería que obviamente no es de las más punteras a día de hoy, pero seguramente Kia echará mano en este tipo de detalles a futuro en sus modelos, y este modelo seguro será uno de esos beneficiados. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este PV5 de Kia, un coche que a mí me ha encantado. Desde su diseño, su presentación nacional, me captó muchísimo este coche, me ha dado esa ilusión de probar este coche, y que tiene muchos detalles que, a pesar de tener formas tan cúbicas, la verdad es que le han dado detalles bastante fluidos en el diseño, con detalles también camperos, muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en este tipo de furgonetas, y que además Kia tiene este modelo también para carga, para uso profesional, le ha dado ese rollo un poco más particular a esta versión. Eso sí, estamos con un acabado más tope de gama, Elite Pack Luxury, con la dimensión H1 L2, que hace que tenga mucha habitabilidad en cuanto a maletero, y bueno, todo el equipamiento que trae, que es bastante completo. Pero obviamente tendréis otras versiones que puede abaratar un poco el coste, y sobre todo el fin que va a tener el coche, si es para VTC, si es para Shuttle, para cualquier tipo de estos servicios, os puede venir una buena oferta disponible para el PV5. Un coche que está en los 47.000 euros, sin descuentos ni promociones, y dependiendo de eso podremos estar en unos incluso 33.000 euros, aprovechando algún paquete y alguna promoción especial. Un monovolumen muy a tomar en cuenta, con muchas zonas también que se puede mejorar, pero que Kia seguramente hará oído de eso, y en próximas actualizaciones seguramente lo traerá. Gran rival para los mundos de los monovolúmenes, eso sí, en formato 100% eléctrico. Es lo que está dando ahora esta era electrificada, y Kia nos mantiene con este PV5.
Agradecemos aquí a España la sesión de este V5 y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like, por supuesto, la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Adiós.